cierre de este año vamos a repasar qué sucedió con la economía de nuestro país, con los precios, con la capacidad de los salarios, también las consecuencias de la pandemia y lo que se espera con respecto al crecimiento de la actividad para 2022. Con un balance económico y social de este 2021 que se va, cerraremos este ciclo de En Otro Orden. Buenas noches, gracias por estar. Último programa de En Otro Orden a través de la pantalla de TV Ciudad, que se propone hacer un repaso por distintas áreas vinculadas con la vida nacional. Por ejemplo, en el segundo bloque con Fabricio Carneiro, de la Facultad de Ciencias Sociales, profesional universitario, hablaremos de las cifras de pobreza, que hace poco tiempo tuvieron una nueva actualización. En un ratito, en este primer bloque, con una economista del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR y con una integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT, hablaremos de crecimiento económico. Hoy se conocieron cifras nuevas, bien frescas, recientemente actualizadas y por supuesto también de empleo, salario y alguna expectativa para el año que viene. Pero no podemos empezar el programa de hoy sin abordar, sintéticamente, pero sin abordar lo que pasó sobre el acceso norte del puerto de Montevideo, donde hubo cerca del mediodía una situación de represión, ¿no? Desalojo por la fuerza a cargo de la Guardia Republicana de integrantes del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines, el SUTCRA, que estaban realizando una sentada y cada tanto obstruyendo justamente el ingreso al puerto. Para hablar justamente de lo que pasó desde la perspectiva sindical, estamos recibiendo a Ricardo Aloy, que es el secretario general del SUTCRA. Ricardo, muchas gracias por estar en esta jornada tan particular, por todo lo dicho en Otro Orden. Bienvenido. Bien, muchísimas gracias a ustedes. Las imágenes se han visto en distintos canales de televisión, también aquí en TV Ciudad, mucho se ha hablado. Sintéticamente, Ricardo, ¿cómo podemos, para quien de repente no siguió los hechos, resumir lo que pasó cuando llegó la Guardia Republicana al acceso norte del puerto de Montevideo? Ahí nosotros hemos desarrollado una serie de medidas en estos últimos meses, después de haberse agotado el ámbito de negociación y haber entendido de que, no había avance en todo lo que se había denunciado, lo que se viene denunciando hace más de 4 años. Nosotros venimos en periodo de gobierno anterior, hemos denunciado la evasión que existe, la necesidad de regular el sector. Y bueno, por ahí logramos en algún momento, en 2019, encauzar lo que fue un decreto que obligaba de alguna forma a reglamentar el sector con un sistema de control horario que arrojaría información en tiempo real para así poder regirnos sobre datos concretos al momento de discutir todos los temas o sobre todas las situaciones que se pudieran generar. A partir de ahí nosotros... 2019, como le decía, hubo un cambio de gobierno en donde nosotros automáticamente asume el ministro Heber. Tratamos de generar reuniones solicitando desde nuestro sindicato para tratar el tema y ver cómo iba a continuar lo que tiene que ver con la instalación del CITRAC, en aquel momento era el CITRAC, porque vimos que inmediatamente lo que hizo fue derogar la obligatoriedad, o sea, dejó a criterio de las empresas que instalaran si lo quisieran hacer o no. Y eso nos preocupó bastante porque prácticamente tuvimos un retroceso enorme, después de habernos parado en una discusión en donde nos costó mucho tiempo para poder alcanzar ese decreto que a nuestro entender sería sumamente fundamental porque, insisto, se hubiesen evitado un montón de accidentes y particularmente un montón de fallecimientos como fueron los ocurridos con los accidentes de tránsito con camiones, accidentes de trabajo con camiones. Entonces, para nosotros eso fue preocupante. A partir de ahí intentamos, no hubo respuesta por parte del Ministerio de Transporte en su momento. La respuesta la fuimos a obtener ahora después de cuando asume Falero, después de los movimientos que se hicieron ahí. Y bueno, él por lo que nos planteó en primera instancia, fue la única reunión que tuvimos hace 2 meses, que ellos no pretenden instalar ningún tipo de sistema que pueda posicionarnos sobre información en donde podamos seguir tratando estos temas para ver cómo minimizamos los riesgos. Entonces nos plantea que solamente se va a instalar un sistema para lo que tiene que ver el control de la flota.
Eso para nosotros es preocupante porque no se habla del control horario de los trabajadores, porque se podrá mejorar la infraestructura, la flota, pero si no hacemos seguimiento de esas largas jornadas que tienen los trabajadores, esa sobrecarga horaria, nosotros inclusive corremos el riesgo de que aumenten los accidentes. Por lo Claro. tanto, eso fue un poco lo que nos llevó a estar en el puerto el día de hoy, insisto, después de haber agotado todo Bien. ese largo proceso de Ricardo, denuncias Ricardo, de tenemos la poco Comisión de tiempo Legislación de y Trabajo, queremos en el ahondar Ministerio de en otros Trabajo, Ministerio de detalles más allá de Transporte. esta situación. ¿Quedó claro cuál es el reclamo, cuáles son las demandas principales del sindicato? Me interesa saber cómo están los trabajadores que fueron desalojados por la fuerza cuando irrumpió la Guardia Republicana en primer término y que nos describas sintéticamente, insisto que tenemos el tiempo muy acotado hoy. ¿Cómo actuó la Sí, está policía? bien. ¿Hubo golpes? Entonces, ¿Hubo uso de la fuerza? ¿Qué nos puedes contar al respecto? sí, entendí la pregunta, es que los escucho bajo y por eso estaba hablando mientras me seguías preguntando. Lo que voy es que acá, a ver, la cuestión concreta, cuando nos notifican el desalojo, la pregunta nuestra es hacia la policía o al fiscal, a quien corresponda, se lo dijimos al jefe de policía que estaba ahí o del operativo, es basado en qué argumento. Porque y el argumento que se manifiesta allí es el de que nosotros acá tenemos una ley de urgente consideración, que hay que respetar lo que tiene que ver la libre circulación. Nosotros en el puerto estaban 2 o 3 accesos más liberados, que de hecho entraron camiones de ganado, cámaras frías, o sea, todos los alimentos perecederos, en donde, digo, entonces lo que te está haciendo es minimizando el nivel de gravedad de la situación que hemos venido denunciando. Por eso nos preocupaba y preguntábamos por cuál era el argumento para el desalojo. Y entonces, a raíz de eso, le dijimos, nosotros de acá no nos vamos, y decidimos sentarnos todos en el lugar en donde estábamos, con los compañeros que inclusive camioneros estaban ahí, que nos acompañaron, y bueno, ellos en 10 minutos venimos por el desalojo si en caso no se retiran. Ahí fue lo que ocurrió, o sea, hubo ya automáticamente ese accionar que no tuvimos tiempo de más nada, y bueno, fuimos retirados del lugar por la fuerza, donde tuvimos compañeros lesionados, que se hizo la denuncia correspondiente ahora, y bueno, por eso digo, que acá lo que nos genera es toda esta preocupación es lo demás, porque vemos que se manifiesta, o sea, el secretario de Presidencia tratando de manifestarse sobre lo que tiene que ver que ahora las reglas del juego son estas. Pero ¿cuáles son las reglas del juego? Lo mismo que ellos citan como ejemplo, la misma regla del juego que aplicó Chile, la misma regla del juego que aplican otros países de la región que lo toman como modelo, porque acá estamos hablando de una represión donde no se especifican los argumentos que nos han llevado a estar en esa situación. Y sumo otra cosa, o sea, que se desconoce por completo el nivel de gravedad que estamos planteando de esta situación cuando estamos hablando de que el costo que estamos pagando es con vida de trabajadores y de terceros en nuestras rutas nacionales, o sea, en nuestros lugares de trabajo. Ricardo Aloy, secretario general del SUCRA, muchas gracias por estos minutos en un día con tanta demanda y con tantas situaciones que atender, participando aquí en Otro Orden. Hasta la próxima. Gracias a ustedes. Un abrazo. Un abrazo. Cerramos este primer contacto que de alguna manera responde a este hecho que se dio sobre el mediodía, que es muy difícil no vincular a lo que pasó hace bien poco cerca de Tres Cruces en ocasión de una manifestación de la UNOT y con otra intervención policial. Y en aquel momento esto no pasó y el uso de balas de goma. Y ahora nos metemos en la propuesta central de este último programa del ciclo que está vinculada a mirar en clave de balance y también de perspectiva este 2021 y por supuesto lo que viene en 2022. Y para mirar el año desde la perspectiva económica, lo que tiene que ver también con lo laboral y con lo salarial, vamos a tener un primer bloque con dos voces, con dos miradas, ¿no? Complementándose. Por un lado tenemos a Alejandra Pico, que es economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT. Alejandra, gracias por estar en piso en este último programa del ciclo. Gracias a ustedes por la invitación. Además, a la distancia, tenemos a Gabriela Mordecki, que es integrante del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Gabriela, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Gracias también por la invitación. Muy bueno estar acá con Alejandra. Gracias por estar. A la distancia. Hace bien poquito, hace cuestión de horas nada más, se conocieron cifras muy importantes, las cifras relacionadas al comportamiento de la economía en el tercer trimestre del año, ¿no? El trimestre cerrado justamente, o el trimestre pendiente de cierre es el que todavía estamos viviendo. Bueno, esas cifras dicen que hubo un crecimiento de 2,7% con respecto al trimestre anterior, al trimestre abril-junio, ahora estamos hablando de
julio a septiembre. Entonces allí se creció 2,7% con respecto a los 3 meses anteriores y el crecimiento es de 5,9% si se compara justamente lo que pasó en estos 3 meses recién cerrados con lo que pasó en el mismo periodo de 2020, o sea, del año pasado. Alejandra, ¿qué impresión te da o te genera esto que el Banco Central difundió hace cuestión de horas? Bueno, nosotros ya manejábamos algunos indicadores de avance, de cómo le había ido a la economía en ese tercer trimestre y bueno, había una sospecha de que había una reactivación más rápida de la que habíamos tenido en un primer semestre que había sido bastante malo para nuestro país, tanto desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista de la salud, como también desde el punto de vista económico, pero verdaderamente los datos de actividad del tercer trimestre fueron mejor a lo que esperábamos la mayoría de los analistas, lo que, bueno, auspicia un cierre del año también mejor al que se esperaba inicialmente. Esperábamos un crecimiento del entorno del 3%, es probable que sea un poquito más alto de cara a estos datos, aunque, bueno, todavía estamos lejos de recuperar los niveles prepandemia, porque la caída durante 2020 fue de casi 6%. 5,9%. 5,9%, exacto. Exactamente. Gabriela, ¿compartís esta sensación que entregaba Alejandra con respecto a que las cifras están por encima de las expectativas? Sí, la verdad que fueron noticias muy buenas. El crecimiento de la economía, además, se dio en la mayoría de los sectores, por lo tanto, también eso no había sucedido y eso es algo muy bueno también. Crecieron, digamos, sobre todo sectores como comercio, restaurantes y hoteles, que eran los que habían tenido la mayor baja, el impacto negativo más alto y además los que más habían tardado en volver a crecer, ¿no? Aquí muestran un dinamismo importante, también la industria, bueno, las exportaciones y las importaciones aumentan muchísimo. Y bueno, eso además ya habíamos visto algunos datos de mercado de trabajo, ¿verdad? Que también mostraban un incremento bien importante sobre todo la última medición. Y bueno, y por supuesto el sector de la construcción, que ha sido como el principal sector impulsor, digamos, desde el inicio del crecimiento, sigue creciendo debido sobre todo a las obras de la tercera planta de celulosa, las obras del ferrocarril central, el puerto y otras obras conexas que han impulsado el crecimiento y también el empleo, como también comentaba antes. Bien, sí, en este momento también la iniciativa privada en la construcción, según dicen desde el Zunca, está teniendo o está explicando parte del empuje de ese sector, aunque también se advierte que hay algunas obras que dentro de cuestión de meses se van a terminar y para 2023 podría cambiar el panorama en 10 o 15.000 puestos de trabajo. Alejandra, antes de pasar a empleo, se venía diciendo, por lo menos hasta la última medición por trimestres del Producto Bruto Interno, que el ritmo de recuperación de Uruguay era más lento que el de otros países. ¿Las cifras de hoy cambian ese concepto o estamos hablando de un matiz de cualquier modo? No, yo creo que son buenas noticias porque muestran una aceleración en el ritmo de recuperación, pero también es cierto que a Uruguay le va a tomar un poco más de tiempo. Estimamos que recién sobre finales del primer semestre del año que viene o durante el segundo semestre vamos a volver a los niveles de actividad que teníamos previo a la pandemia, que bueno, bienvenido sea, pero también es cierto que previamente nosotros veníamos de años de poco crecimiento. Entonces, bueno, creo que hoy los desafíos están en sostener ese ritmo de recuperación un poco más fuerte que estamos teniendo y, bueno, y reactivarlo para no solamente ubicarnos en los niveles de 2019, sino, bueno,
buscar esos impulsos de la economía que nos van a permitir seguir creciendo y que ese crecimiento venga de la mano de la generación de empleo. Antes de volver con Gabriela, justamente dijiste empleo y lo tomo Sí. como pie porque es ineludible hablar de eso, ¿no? Cerrando el Sí. año y pensando en lo que viene. Con respecto al empleo, tenemos la ventaja, en comparación con los datos de crecimiento, de que la última información de la que se cuenta es más cercana en el tiempo, Sí, ¿no? es verdad. La medición de octubre, dentro de pocos días, seguramente en enero, tengamos la de noviembre. La de octubre daba a nivel de todo el país una tasa de desempleo de 8%, una tasa de empleo de 56,8% y una tasa de actividad que también involucra, digamos, a otro componente, que es de 61,8%. Tanto a nivel del desempleo como del empleo, había mejoras con respecto al mes anterior. ¿Qué dicen esos números, los últimos con los que contamos? Sí, los últimos datos de octubre que tú mencionabas son particularmente buenos. De vuelta, habíamos tenido un primer semestre del año donde la recuperación del empleo obviamente estaba mejor que en los niveles que habíamos tenido durante 2020, que se habían perdido muchos puestos de trabajo, pero la recuperación venía lenta y parecía enlentecerse. Sin embargo, a partir de agosto, septiembre, bueno, se empieza a ver un mayor movimiento en el mercado de trabajo, una mayor generación de empleo en particular, porque el desempleo a veces no es el mejor dato, porque depende de que la gente se ofrezca activamente en el mercado de trabajo. Y bueno, y los datos de octubre, como mencionabas, son particularmente buenos. Creo que de vuelta ahí el desafío es sostener esas mejoras porque muchas de ellas se vinculan, por ejemplo, al sector de la construcción, a obras que, bueno, como las de UPM, como mencionaba Gabriela, que bueno, son un poco transitorias o por lo menos este año en cuanto a construcción van a tener su finalización. Entonces también hay una contribución importante de los programas sociales de empleo que tienen una finalización. Entonces, bueno, son datos buenos. Ahora el desafío creo que está en sostenerlos y seguirlos mejorando, obviamente, porque siempre estamos comparando respecto a un año que fue muy malo. Claro, desde ámbitos, digamos, cercanos al gobierno, distintas autoridades, inclusive legisladores y legisladoras del oficialismo, han dicho las cifras de empleo son en algunos aspectos hasta algo mejores que las previas a la pandemia. Y ahí surgieron voces, y voy contigo, Gabriela, que dijeron sí, cuidado, porque en realidad si uno compara empleo y desempleo con las cifras de 2019 puede llegarse a esa conclusión, pero si se compara la tasa de actividad actual con la de 2019, allí todavía se está por debajo, ¿no? En el año 2019 la tasa de actividad, o en febrero de 2020, llegaba a 63, la de ahora es 61,8. ¿Qué hay que entender, Gabriela, cuando comparamos tasa de actividad para decir, ojo, que ese dato no es tan bueno? Sí, bueno, primer punto, digamos, como algo, reafirmar algo que acaba de decir Alejandra, es que 2019, o sea, cuando estábamos en el 2019, eso era como el fondo, digamos, de una, no recesión, pero digamos de un estancamiento de la economía y a partir de allí se proyectaba un crecimiento. Por lo tanto, ahora lo que estamos pensando es vamos a llegar, o sea, todavía no hemos llegado a ese punto digamos, de mínima que teníamos en 2019. O sea, es buena la noticia, pero hay que relativizarlo respecto a ese punto. Con respecto a esto que tú comentabas, bueno, la tasa de actividad refiere a la gente que se ofrece en el mercado de trabajo, ¿verdad? Que es activa. Entonces, como efecto de la pandemia sobre todo, y también sucede en otras crisis, cuando no hay empleo, la gente se retira del mercado de trabajo. Aquí además se sumó el hecho, sobre todo, que afectó al empleo de las mujeres, debido a que, bueno, la suspensión de las clases, los temas de cuidados también de los adultos mayores, etcétera, obligaron a muchas mujeres a tener que quedarse en sus casas y, bueno, si habían perdido el empleo o si lo tuvieron que dejar, no pudieron, digamos, no han vuelto todavía todos los que se habían ido a volver a ofrecerse en el mercado de trabajo. Entonces, como decía recién Alejandra, la tasa de desempleo no es un buen indicador en este momento porque justamente lo que muestra es la cantidad de activos con respecto a, o la cantidad de empleos, digamos, de gente
que está trabajando con respecto a los que se ofrecen en el mercado. Claro. Entonces, si esa cantidad todavía ni siquiera llegó al punto de 2019, que tampoco era un dato muy bueno, bueno, todavía tenemos un espacio para recuperar aquel nivel, ¿no? Y nada, quería solamente agregar una cosa respecto a algo que tú preguntaste, Sí. cómo se ve Uruguay en relación a, por ejemplo, otros países de la región, ¿no? Entonces, la caída que tuvo Uruguay en 2020 fue mayor que la de Brasil, pero menor que la de Argentina. Sin embargo, ambos países van a crecer más en 2022, perdón, en 2021, aunque para 2022 las dos economías presentan muchas debilidades por diversas razones. Argentina porque tiene por delante un acuerdo, hay que ver, ¿no?, con el Fondo Monetario, ¿no?, pero tiene una situación ahí compleja. Brasil enfrenta elecciones con un país, digamos, muy dividido y una situación fiscal compleja. Entonces, ¿no?, ¿cómo Uruguay va a seguir creciendo hacia adelante, dado que digamos, el crecimiento actual está en gran medida parado arriba de estas grandes obras que, bueno, como dijeron, se van a terminar? Entonces, ese es como el gran desafío. No podemos cerrar el repaso sin pensar en el salario, ya que fuimos aterrizando desde la situación de la economía en general hacia el mundo del trabajo. En 2020 hubo una pérdida en términos reales de 4,2% de salario. Este año se está desarrollando la 9ª ronda de negociación colectiva con un nivel ya de avance importante en la mayoría de los sectores que estaban negociando. De hecho, hace bien poco el Instituto Cuesta Duarte, del que sos parte, Alejandra, publicó un informe que de alguna manera hace un repaso de cómo se ha ido desarrollando esa negociación. ¿Qué conclusión importante, trascendente se puede mencionar, ya que el informe aparte es bastante reciente? Sí, es verdad. Una pequeña corrección, en realidad esa caída de 4,2% que se dio durante la 8ª ronda de consejos de salarios se dividió en parte durante 2020 y en parte durante 2021. El comienzo de 2021. Ahí está, por eso tuvimos una caída del entorno de 2% durante todo 2020 de los salarios, y vamos a volver a tener una caída este año. Esa caída de 4,2 se distribuyó también del entorno del 2% este año. Y bueno, y creo que en materia de ingresos salariales y también de ingreso de los hogares, porque después el salario arrastra lo que pasa con jubilaciones y pensiones, es donde estamos más rezagados, ¿sí? Todavía nos queda un buen trecho para recuperar los niveles prepandemia. Lo que en adelante, lo que esperamos este año, bueno, ya está casi cerrado. Como mencionaba, el salario va a volver a caer en el entorno del 2%. Y para el año entrante, donde buena parte va a depender del cierre que tuvieron la ronda de consejos de salarios recientemente, porque una cantidad importante de trabajadores negociaron a mediados de este año, va a depender también de lo que suceda con la inflación, ¿sí? Entonces, en la medida en que la inflación se mantenga por debajo del 7%, porque el poder de compra de los salarios depende tanto de lo que pasa con los salarios en términos de dinero, monetarios, pero también con lo que pasa de los precios al consumo, bueno, probablemente se estabilice el salario real y el poder de compra del salario pueda tener durante 2022 un pequeño incremento. Pero creo que es en las variables económicas donde estamos más alejados de los niveles prepandemia todavía, y nos queda un largo trecho para volver a esos niveles salariales y a esos niveles en general de ingreso de los hogares que terminan afectando el consumo, ¿no? Cortito, antes de volver con Gabriela, ya voy contigo, Gabriela, para respuesta corta, Alejandra. Sí. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, sigue diciendo que hay un compromiso asumido de llegar a marzo, 1 de marzo de 2025, cuando cambie el gobierno, con el mismo nivel salarial previo a la pandemia. ¿Es realista con esta, digamos, esta visión o estas políticas que desarrolla este gobierno pensar en ese objetivo? Bueno, yo creo que con los lineamientos que había planteado el gobierno para la negociación colectiva no lo eran. Planteaban el mejor de los casos para hasta mediados de 2023 para los trabajadores del sector privado
una recuperación respecto a ese 4,2 perdido de 1,6% en el mejor de los casos, porque dependía un poco de la trayectoria de la inflación, de la trayectoria del empleo, pero lo que demostró un poco la negociación colectiva es que la mayoría de los acuerdos, que además se ratificaron en gran parte por acuerdo entre las partes sociales, trabajadores y empresarios, fueron a más, ¿sí? Ese 1,6% terminó siendo un piso. Buena parte de los acuerdos colectivos estuvieron por encima de ese 1,6%. Hay como un alineamiento ahí en torno al 3%. Entonces, en ese sentido puede ser posible, sí, que se recupere sobre finales de este periodo la pérdida que hubo y bueno, y que volvamos a niveles salariales como los que teníamos en 2019. Gabriela, ¿qué comentario haces con respecto a la realidad salarial? Yo quería capaz que relativizar un poco los números, porque como por supuesto Alejandra lo sabe, el salario real es una medida que se calcula con una encuesta específica que solo toma en cuenta salarios de empresas formales y de más de, creo que 10 ocupados. O sea, muy bien lo que ella señalaba, en el sentido que lo que hay que mirar en realidad, digamos, para ver el impacto a la economía es el ingreso de los hogares, donde sí ahí se miden todos los ingresos de los trabajadores formales e informales, de los cuenta propia, digamos, ¿no? Del trabajador que tiene una unipersonal y tiene que trabajar, eso no se cuenta como salario. Entonces, seguramente la caída de los ingresos globales está siendo mucho mayor, y eso es lo que pone, digamos, el freno en el consumo interno, que también no solamente son las exportaciones las que hacen crecer la actividad, sino que también es el consumo interno, ¿verdad? Que se vio muy, muy perjudicado durante todo este periodo, y ahora recién vemos como un crecimiento muy pequeño que está impulsando esto. Entonces, si bien esas son digamos, los datos oficiales porque es la medida que tenemos de salario real, y además son los que se utilizan para ajustar las pasividades, ¿verdad? Debido a que así hay un artículo, ¿verdad?, de la Constitución que así lo dice. La realidad económica de muchas familias está muy por debajo de estos valores. O sea, tuvo caídas, porque hubo caídas nominales, ¿verdad? La gente disminuyó sus ingresos, y por supuesto que los reajustes están siendo muy menores en ese sentido. Entonces, o sea, esta parte de la economía, digamos, la parte de los trabajadores, de los asalariados, de los que reciben ingresos fijos, es por ahora la más perjudicada, digamos, fue, y la que todavía ni siquiera empezó a recuperarse, sino que todavía está perdiendo, ¿no? Entonces, bien, por ahí hay como un camino todavía a recorrer. Gabriela Mordecki, muchas gracias por estar en este último programa de este ciclo de En Otro Orden. Hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por la convocatoria. Alejandra, lo mismo. Gracias por llegar hasta los estudios para realizar esta mirada a lo que el año dejó y adelantar algo de lo que se puede adelantar de 2022. Bueno, gracias a ustedes. Estamos cerrando este bloque anunciando que en el próximo tendremos una mirada hacia la realidad social, las cifras de pobreza, las políticas sociales con Fabricio Carneiro, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ese balance ya viene. La
última medición vinculada a la pobreza arrojó que en los primeros 6 meses de este año el guarismo se, digamos, estabilizó en 10,2%. Hay 10,2% de la población viviendo por debajo de la línea de pobreza. Para plantearlo más claramente, la última medición o la anterior existente no era de 6 meses, era de un año entero. Hubo allí un cambio metodológico aplicado por el INE y era de 11,6%, o sea, era superior a la que conocimos correspondiente al primer semestre de este año. Para hablar de justamente la situación de la pobreza, también de la indigencia, de la pobreza por edades, haciendo foco en la niñez en nuestro país, estamos recibiendo a Fabricio Carneiro, que es docente e investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Fabricio, gracias por visitar En Otro Orden. Muchas gracias. ¿Qué sentiste o qué conclusiones sacaste cuando el INE divulgó estos datos que yo recién repasaba? Bueno, al igual que comentaba en el bloque anterior, los datos de actividad económica, el dato de pobreza es un dato positivo, es una baja importante de la pobreza, es verdad. También, al igual que los datos anteriores, veníamos de un año muy complicado, de una suba de la pobreza en comparación con 2019 de casi 3 puntos, y de vuelta en un 2019 que no es tampoco el mejor año de los indicadores sociales y económicos del Uruguay. Entonces, el dato de pobreza lo que muestra es cierta mejora, que hay un debate, digamos, abierto en a qué se debe esa mejora. Un poco, creo que podemos tener algunas coincidencias, tenemos que ver bien los datos, como vos decís, es un dato semestral, hay que analizar los microdatos que publica el INE, pero hay cierta coincidencia de que es más, se puede explicar mejor por los datos de actividad, por los datos de empleo, particularmente lo que comentaba Alejandro y Gabriela, los datos de empleo en la construcción y los programas sociales de empleo. Pueden explicar mejor ese datos que las políticas de transferencia, las políticas sociales. Ajá. Y esto básicamente por 2 razones. Una, porque en 2020, en este año, no hubo grandes innovaciones en las transferencias de ingresos, en las políticas sociales del gobierno. El gobierno siguió el esquema que venía de 2020, basado en gran medida en 3 políticas, ¿no? En la política de asignaciones familiares, Sí. Del Plan de Equidad, la política de la tarjeta Uruguay Social y la canasta electrónica, ¿no? Que es como la innovación que hace el gobierno en 2020 para llegar a esa población que estas otras políticas no estaban llegando y que además pueden ser nuevos pobres, digamos, producto del impacto económico de la pandemia. Claro, fue una innovación vinculada al contexto ya de pandemia. Exactamente, de hecho es una innovación transitoria, el gobierno lo sigue planteando como algo transitorio que lo va a sacar en algún momento. Entonces, esas políticas siguieron, son políticas con montos muy bajos y esa es la otra razón por la cual decimos, o podemos decir en realidad lo que está detrás de eso es el empleo y no tanto estas políticas, pues son políticas, estamos hablando de políticas con montos muy, muy bajos de transferencia directa de ingresos. Entonces, más allá podemos debatir y tenemos que ver mejor los datos, ¿no? Son publicaciones recientes, las del INE, además hay una nueva metodología. Podemos decir que en realidad es más la dinámica de empleo la que podría estar explicando algo de esto, de esta baja, y no tanto esas transferencias. Cuando se conocieron estas cifras vinculadas con la pobreza, también trascendieron otras que son parte de la misma medición, al momento de hablar de pobreza por edades, sobre todo focalizadas en la pobreza infantil, ¿no? La principal reducción se observa en el grupo de menores de 6 años, donde se baja de un 21,3% por debajo de la línea de pobreza en el año completo anterior a 16,1% dentro del primer semestre de este año. Y aparte también hubo una reducción, aunque no tan grande, en la franja etaria de 6 a 12 años. ¿Qué explicación le encontrás? Y bueno, en realidad la baja de la pobreza siempre tiene un impacto en edades, en las bajas edades, porque hay un fenómeno muy importante, muy estudiado en Uruguay, de infantilización de la pobreza. Como muestran esos datos, cerca de un 40% de las personas pobres en Uruguay son niños y niñas de 0 a 12 años. Uh-huh. Entonces,
la propia dinámica de salida de la pobreza genera impacto, tiene ese impacto etario. Básicamente porque la pobreza se concentra, tiene una alta concentración en niños y niñas. O sea, cuando en un hogar, por ejemplo, una persona adulta tiene un trabajo, yendo a tu hipótesis con respecto a la incidencia de la actividad que empieza a recuperarse en la pobreza, eso saca de la pobreza no solo a quien tiene el trabajo, sino a su descendencia. Exactamente, exactamente. Igualmente hay que mirar bien los datos, digamos, pero hay que ver qué sectores son los que están traccionando esa salida, pero todo indica que son programas públicos de empleo y hay una focalización en sectores vulnerables. Por ejemplo, los jornales solidarios. Exactamente. Y lo otro es construcción, y ahí hay sí ya una cosa más mezclada entre sectores formalizados y sectores informales, ¿no? más vulnerables. Pero entonces esa dinámica, de hecho, además ahora el gobierno anunció una política específica para esos sectores, para los sectores, en realidad de 0 a 4 años anunció el gobierno, que es el bono crianza, Sí. el bono crianza, que lo va a implementar en el año que viene. Todavía tenemos poca información acerca de qué es esa política, pero todo indica que, según los anuncios del Ministerio de Economía y del Ministerio de Desarrollo Social, es una política de transferencia de ingreso focalizada en niños y niñas en los hogares, con niños y niñas de 0 a 4 años, lo cual reforzaría un poco más este patrón de impacto, de aumento de ingreso en esos sectores. Obviamente es una política de vuelta, de transferencia, como estas otras, como las preexistentes. Las preexistentes, exactamente, que es una política de bajo ingreso, ¿no? El gobierno está anunciando un monto de 2.000 pesos más o menos para esos hogares. Para cerrar, ¿qué opinión te merece la limitación al acceso a determinados bienes de los que se pueden justamente adquirir mediante el uso de la tarjeta Uruguay Social a determinados rubros, cuando hasta este momento, y esto venía de gobiernos anteriores, la posibilidad de hacer compras era mucho más amplia? Aquí se quiere restringir a alimentación, productos sanitarios y de higiene personal, básicamente. Esto ha disparado en términos de análisis de las políticas sociales, distintas opiniones. Se dice que hay un determinado modelo que de alguna manera o concepción que representa este gobierno. ¿Qué opinión tenés al respecto? Y bueno, es claramente una política paternalista, podemos decir, en el sentido de que el Estado busca orientar el consumo de los individuos hacia determinados bienes. En ese sentido, es claramente una política paternalista respecto a los individuos, y una política que claramente corta esa libertad que tienen los individuos de asignación de ese dinero, ¿no? Es un poco, el Estado dice, yo conozco mejor una forma de asignación que el individuo al cual estoy dando, ¿no? Y, Por eso, y da la impresión de que eso también se basa en la percepción de que había un alto porcentaje de ese dinero que no se usaba ni para comida ni para estos artículos de limpieza e higiene personal. ¿Hay alguna evidencia al respecto? ¿Qué se sabe de eso? No hay mucha evidencia de eso. No hay evidencia, no hay un estudio acerca de esos consumos. Pero siempre, obviamente, cada vez que se habla de políticas sociales de transferencia de ingreso condicionadas, que son este tipo de políticas, está ese discurso, ¿no? Esa sospecha que todo el tiempo que vamos al debate público sale, ¿no? De qué se hace con esa política y cómo limitar que esa política vaya a satisfacer las necesidades que tiene que satisfacer. Digamos, es un poco lo que siempre surge en el debate público. ¿Sería positivo avanzar hacia un esquema en el cual hubiera más evidencia al momento de tomar estas decisiones? ¿O entendés que en realidad cualquier estudio que intente saber más de aquello en lo que se gasta en un hogar que recibe esta asistencia, de alguna manera va contra esa libertad que mencionabas al comienzo? Bueno, es un debate normativo interesante, es un debate de deber ser, digamos, acerca de eso, acerca de la libertad. Creo que es necesario también hacer estudios sería interesante saber en qué se gasta, incluso podemos voltear algunos mitos, ¿no? Podemos hablar sobre prejuicios,
que muchas veces en el debate público o de sentido común tenemos en torno a estas políticas, y creo que sí, que es necesario investigar y ver bueno, hacia dónde se orienta el consumo de estas políticas. Gracias, Fabricio, por la visita en Otro Orden. Muchas gracias. Nos queda un bloque más y nos queda en esta ocasión un informe de Julieta Núñez Tomás que va a mirar hacia el Parlamento para repasar el año legislativo 2021 que deja algunas conclusiones que aparte van a venir de la mano de la voz y la presencia de legisladores de distintos partidos con presencia parlamentaria y también de la academia. Viene el último bloque, no ya de un programa, sino de un ciclo, no se lo pierdan. Anoche se le dio la aprobación, o ayer le dio la aprobación la Cámara de Representantes, lo que en la jerga parlamentaria se conoce como media sanción, aunque no es el término correcto en términos técnicos, digamos, a una ley vinculada a las personerías jurídicas de sindicatos. Pocas horas antes hubo en la misma Cámara un llamado a sala que se vio frustrado y la semana pasada hablamos mucho de forestación. Año legislativo es el tema que viene con Julieta Núñez Tomás y su último informe. ¿Cómo te va, Juli? Todo bien, Tincho, por suerte. Mencioné algunos hitos muy recientes, algunos que ni siquiera tienen que ver con proyectos de ley. ¿Vos te vas a centrar en proyectos de ley o en leyes ya aprobadas? Exactamente, sí. Las leyes promulgadas, no fue un año común, o sea, seguimos en esto de la pandemia y eso obviamente afecta a la actividad parlamentaria y por eso decidimos, bueno, poder hacer un análisis de las leyes en varios sentidos. En primera instancia, bueno, ver cuáles eran los temas que habían sido más tratados, ¿no? Cuáles temas en última instancia logran aprobarse más, ¿no? Podríamos verlo de esa manera. Cómo fue votando la coalición, ¿no? Se ha hablado ahora sí, como vos decías, bastante sobre esto la semana pasada porque justo hubo un hecho no tan común, de hecho muy poco común en la coalición, que es una votación dividida. Y bueno, también ver alguna cuestión en particular con el comentario de Daniel Chasquetti, el politólogo, que es amigo de nuestra casa, sí. Sobre quiénes presentan estas leyes, ¿no? Porque eso obviamente tiene que ver con, bueno, cómo se legisla en nuestro país, qué órganos legislan, ¿no? Entonces preparamos un informe, como siempre, para poder empezar a entrar en estos datos que son bastantes y poder, bueno, después así hacer un análisis de estos datos. Este año fue el segundo del periodo de gobierno de la coalición integrada por el Partido Nacional, Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente y Partido de la Gente. Según la información publicada en la página web del Parlamento, durante el 2021 se promulgaron 76 leyes. La más importante y que requirió más tiempo de discusión fue la rendición de cuentas. Si se analizan las leyes promulgadas según la temática, se encuentra que las leyes sobre trabajo fueron las más aprobadas, seguidas por las leyes de orden internacional y, luego de estas, leyes de corte social, económico y de administración pública. La pandemia de COVID-19, que tuvo su peor momento en nuestro país en el primer semestre de 2021, condicionó la aprobación de leyes y provocó que el 22% de las normas tuvieran algo que ver con la emergencia sanitaria. Si se profundizan las diversas temáticas, se puede ver que, por ejemplo, en las leyes que se encuentran dentro de la órbita de trabajo, que son las de mayor número, más del 42% tuvieron que ver con subsidios relacionados a la pandemia, alrededor del 21% con políticas de promoción del empleo y 14%, que representa 2 leyes, con derechos de los trabajadores. Dentro de las leyes internacionales se encuentran en su totalidad aprobaciones relacionadas a convenios, tratados y acuerdos internacionales. Las que tienen que ver con la administración pública son mayoritariamente modificaciones de leyes y normativas vinculadas a personas públicas no estatales. Si se observa la especificidad de las leyes aprobadas bajo la categoría de economía, se aprecia que más del 50% son beneficios tributarios relacionados a la pandemia. En las leyes de orden social, 8 de 9 fueron pensiones graciables para personas particulares, y una sola tuvo otro tenor y legisló sobre el Día Nacional de las Personas con Autismo. Por otra parte, un dato relevante que habla del vínculo entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo es que 56 de las 76 leyes promulgadas este año fueron presentadas por el Poder Ejecutivo. El politólogo Daniel Chasquetti dijo en Otro Orden que este comportamiento exhibe la cercanía del gobierno con los legisladores de la coalición. El año legislativo del 2021 fue un año, digamos, bastante productivo para el gobierno porque, bueno, buena parte de la agenda que impulsó fue aprobada en el Parlamento. Si bien hay algunos proyectos que están trancados, como por ejemplo
la ley de medios. Digamos que en líneas generales el Parlamento le dio prioridad a la agenda del gobierno y por eso, bueno, prácticamente el 75% de la legislación fue iniciada por el Poder Ejecutivo. Hay mucha cosa para decir, ¿no? Me gustó mucho eso de mirar más allá de las grandes categorías en las cuales se pueden agrupar las leyes. Uno dice leyes sociales y piensa, qué sé yo, en cosas parecidas a la reforma de la Seguridad Social, que será un proyecto de ley para el próximo año legislativo. Sin embargo, vos decías, la gran mayoría, creo que todas menos una, fueron pensiones graciables orientadas a personas, casos individuales. Sin embargo, eso hace a un volumen legislativo. Ahora, lo más fuerte, lo sustancial, digamos, los grandes proyectos de ley o las grandes leyes son relativamente pocas. Sí, sí, de hecho, cuando hablamos con Daniel Chasquetti sobre este tema, él nos decía que hay un paquete de leyes que tienen que ver con cuestiones administrativas y con cuestiones de las tareas que son encomendadas al Poder Legislativo que todos los años se aprueban y que no llevan mayor discusión, ¿no? No es algo que los partidos discutan y hay muchas de este tipo en este año, hubo muchas, y eso obviamente engrosa el número, pero no tiene mucho peso porque ni siquiera se discuten ni se conocen públicamente. Y después, bueno, estuvieron estas leyes relacionadas a la pandemia que por lo general también eran aprobadas sin discusión, en gran mayoría, lo que hablábamos, subsidios, cuestiones relacionadas a las licencias, beneficios tributarios, todo esto caía ahí, por ejemplo, en economía, caía en trabajo, pero no tenían ese peso. También, por ejemplo, no lo decíamos en el informe, pero las leyes relacionadas a educación eran principalmente nombrar escuelas, liceos, claro, ¿no? Cuestiones así que además tienen tipos de votación diferentes, porque por lo general los proponen diputados o senadores de esos departamentos, diputados de esos departamentos, y eso hace que hay por ejemplo, una ley, lo veíamos en la gráfica, que fue presentada por el Partido Nacional y Frente Amplio. Bueno, ¿eso cómo puede ser? Bueno, porque eran dos diputados de un departamento que proponían nombrar de esa manera. Esto sucede mucho, claro, y se puede ver en esos 76 que analizamos, la gran mayoría eran de este tipo de leyes, ¿no? Después sí hay una bajada de temas más pesados, más importantes, sin duda la rendición de cuentas, ¿no? Que además discutimos un montón, bueno, acá en el canal tuvimos un montón de información sobre eso y llevó mucha discusión, pero cuando hablamos con Daniel Chasquetti, él nos decía que en realidad lo que sucede es que con la coalición es que hay una agenda bastante pequeña de consenso, de bases comunes. Que surge en general, perdón que te interrumpa, sí, del famoso Compromiso por el País, aquel documento que fue el acuerdo previo al apoyo de todos los partidos por fuera del Partido Nacional a la candidatura rumbo al balotaje o a la fórmula Lacalle Pou Argimón, ¿no? Sí, sí, y de hecho, Daniel Chasquetti nos decía que el Compromiso por el País fue prácticamente todo incluido en la LUC, ¿no? Entonces, una vez que se aprueba la LUC y que algunas de estas medidas también se reflejan en la rendición de cuentas, después salir de esa base común de acuerdo, de entendimiento de la coalición es más complicado, porque eso requiere negociación y requiere hilar más fino en las relaciones de la coalición y todo eso puede generar problemas. Y de hecho, cuando se salió de esa agenda común bastante mínima, como nos decía Daniel Chasquetti, hubo problemas cuando hablamos de combustibles, empresas públicas, ley de medios, reforma de la seguridad social. Todas estas cosas llevan una discusión que no logran que se apruebe. Bueno, últimamente, el ejemplo más reciente que tenemos es la ley forestal, que hablábamos recién, ¿no? Esta ley que tiene que ver con la utilización de los suelos y que Cabildo Abierto y el partido Cabildo Abierto y el Frente Amplio votaron en conjunto, haciendo esta votación dividida de la coalición, que por lo general los integrantes del Partido Nacional y Partido Colorado disminuyeron las consecuencias de esta votación dividida, pero que para el Cabildo Abierto fue bastante importante porque además fue el primer veto presidencial, claro, de Lacalle Pou. Tuvo o terminó teniendo una derivación política muy fuerte en ese veto presidencial. Ese proyecto de ley ya había tenido antes de la sesión del Senado, tan comentada de la semana pasada, la aprobación muchos meses atrás de la otra Cámara, de la Cámara de Representantes, a la que llegó a través de un legislador de Cabildo Abierto del interior del país con el que hablaste.
Así es. Nosotros primero, antes de hablar de la ley forestal, le preguntamos, bueno, cómo había sido para Cabildo Abierto este año legislativo, ¿no? En este primer periodo de Cabildo Abierto en el Parlamento, su segundo año legislativo, y él nos decía que si bien, y es un dato de la realidad, y de hecho Daniel Chaschetti lo ha hablado varias veces acá en el canal, que Cabildo Abierto tuvo una actividad intensa legislativa, presentó muchos proyectos y la mayoría no llegaron a buen puerto. Si bien coordinó proyectos con otros partidos, los proyectos que presentó en sí Cabildo Abierto, bueno, había logrado aprobarse y recibió un veto. Él nos decía que en realidad ellos están bastante contentos con lo que ha sido su actividad parlamentaria, sienten que cumplieron con sus votantes. Y bueno, en particular sobre la ley forestal fue que le consultamos, en particular, bueno, cómo se desarrolló esa votación y cómo toma Cabildo Abierto este veto presidencial y lo que generó en la Cámara de Senadores. Fue un proyecto de ley que tuvo prácticamente 2 años de tratamiento, tuvo 8 meses en Comisión de Ganadería de Diputados y finalmente pasó a Comisión de Ganadería del Senado, en donde tuvo 1 año más de tratamiento. Ahí pudieron comparecer absolutamente todos los actores del sector forestal, del sector además del gobierno. Y bueno, a nosotros nos hubiera gustado mucho que esta ley hubiese sido aprobada por toda la coalición de gobierno y por la oposición. Finalmente, ninguno de los legisladores aportó absolutamente nada. Y bueno, ante el anuncio de veto, a nuestro juicio demasiado temprano, del presidente de la República, en donde dijo que esta ley, una vez que salió de Cámara de Diputados, iba a ser vetada, yo creo que coartó la posibilidad de que esa ley se enriqueciera y que finalmente fuera aprobada por todos los actores, ¿no? Nosotros quedamos con la sensación agridulce, por un lado, la satisfacción del deber cumplido. Creemos que hicimos todo lo necesario, la defendimos durante 2 años, rebatimos todos los argumentos, incluso cuando se intentó sacar de foco el verdadero espíritu de la ley, el verdadero alcance de la ley. Por otro lado, se nos atacó la forma, diciendo que había sido una ley que había sido aprobada con el Frente Amplio y prácticamente éramos los traidores de la coalición. Yo creo que hubiese sido importante el aporte de todos los legisladores, porque lo que estábamos definiendo con este proyecto de ley era el futuro de modelo de país para los próximos 50 años. Esos comentarios hacía Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto por el departamento de Tacuarembó. Cabildo Abierto sacó 2/3 partes de sus votos en las elecciones de 2019 en el interior y solo 1/3 en Montevideo. Entonces tiene muchos diputados y diputadas que no son de Montevideo. Menéndez es uno de ellos y puso arriba de la mesa un tema que es de mucha importancia para el país todo, pero también para el interior, porque allí están las tierras en las cuales se plantan los árboles. Sí, hablan mucho de ellos, de los intereses de los productores, ganaderos, agrícolas, que tienen la preocupación de los suelos que son usados para forestación y que no tienen esa prioridad, ¿no? Esa es de alguna manera de lo que hablaba esta ley que fue vetada, permitir la plantación, la forestación, en este caso, de esos suelos que estén destinados para eso y que los agricultores, ganaderos y demás, que puedan utilizar los suelos que quizás esta empresa, esta industria que además Manini Ríos, por ejemplo, dijo que había un lobby celulósico bastante fuerte. Eso obviamente genera preocupación en los productores y de esta preocupación es que nace este proyecto de ley del que nos hablaba Rafael Menéndez. Viste que tuvo algunas alusiones a la actuación del Partido Nacional con respecto al veto y también la actuación de algunos senadores. Bueno, al respecto hablamos con Carmen Aciaín, senadora del Partido Nacional, y ella nos comentaba algunas cuestiones relacionadas en particular a la ley forestal, pero también al veto del Poder Ejecutivo en este caso. Evidentemente era un tema muy sensible para el gobierno porque mueve la economía del país, mueve el interior, mueve el agro y es difícil encontrar un equilibrio. Lo que sí, lo del veto y con la anticipación, yo creo que la anticipación del anuncio del veto fue para habilitar a que se recapacitara en la decisión de votar de todas maneras una ley cuando se entendía que el decreto ya alcanzaba a los mismos fines. Por otra parte, los poderes ejecutivos, porque el veto lo interpone no el presidente de la República, es el Poder Ejecutivo, ¿no?
El anterior que recordamos, de Tabaré Vázquez, que fue al aborto, también había sido anunciado. Es una postura que, bueno, creo que está bien anunciarlo y no caer con la sorpresa, que es más transparente. Una potestad constitucional que no ataca o no deroga ni anula un acto ya cumplido, sino un proyecto. Es decir, el veto no es contra una ley, porque todavía no nació como ley, es contra un proyecto. Y la última palabra la tiene el Parlamento. Por algo tiene que volver a la Asamblea General para ver si la Asamblea General, la reunión de ambas cámaras, levanta ese veto. Y esa reunión o esa convocatoria a la Asamblea General todavía está pendiente. Sí, de hecho hubo algunas propuestas, por ejemplo, de la vicepresidenta Beatriz Argimón para que sea el 29 de diciembre. Seguramente lo que suceda es que no se levante el veto, ¿no? Y que cuenten con los votos para que el veto se mantenga, es decir, esta ley no llegue a su fin, a su cometido final. Y para terminar, para tener la otra visión de alguna manera, porque tuvimos, bueno, la visión oficialista dentro del Partido Nacional, la visión que abogaba por esta ley, que es la de Cabildo Abierto, y bueno, tenemos la otra visión que es la del Frente Amplio, que acompañó esta ley, no sin debate, ¿no? Porque hubo debate dentro del Frente Amplio a propósito de esta ley, sin embargo, se dieron los votos, en algunos casos en particular, por disciplina partidaria también, sí. Pero compartiendo una preocupación que tiene que ver con la necesidad de regular, una vez que el país avanza hacia determinadas industrias, como lo es la de la celulosa con UPM, las industrias de UPM y cómo se van desarrollando. Entonces, de alguna manera, el Frente Amplio tiene preocupación por regular ahora, en este momento en particular, lo que tiene que ver con la forestación. Y hablamos con Daniel Olesker, senador del Frente Amplio, para saber un poco cuál había sido la postura en general sobre todo el año legislativo, que también le consultamos. Él nos decía que en realidad había sido un año triste y regresivo para el Parlamento, para el rol que tenía el Parlamento con respecto al Poder Ejecutivo en particular, y algo de esto también nos dijo con respecto a la ley forestal. La primera vez que el gobierno no tiene la mayoría para votar un proyecto, primera vez, porque hay que recordar que en la ley de puerto, en lo del puerto, en el hecho de que el impuesto COVID sea solo a los públicos y no a los privados. Bueno, te podría contar por lo menos 8 iniciativas donde colorados y cabildantes se fundamentaron en contra de la iniciativa, pero luego votaron, ¿no? O sea, el proyecto forestal en nada significa una ruptura de la coalición, porque la coalición, a pesar de sus enormes discrepancias, decidió votar en pleno. Entonces, la primera vez que sucede un hecho donde en la coalición hay diferentes puntos de vista, el gobierno decide, el mismo criterio que te decía hoy, ya que acá manda el Ejecutivo, y nada que el Ejecutivo no quiera, no sale, decide vetarla, digamos, ¿no? Y también es regresivo, porque justamente la ley va a impedir, o sea, por ello, la ley impedía, bueno, si el veto no se levanta, es lo más probable, veremos, ¿no? Pero si la ley impedía, ¿no?, que zonas muy cercanas al centro del país, que tenían un desarrollo agrícola ganadero y lácteo muy importante, puedan ser avasalladas, digamos, por plantaciones forestales al modificarse los artículos 2 y 3, que eran los que de alguna manera fijaban el límite. Entonces, también fue una discusión que mostró lo triste y regresivo que es el rol que se le ha asignado al legislativo por este modelo económico y por este poder ejecutivo. Le apunta al Poder Ejecutivo en el cierre de su comentario Daniel Olesker, que es el cierre del informe, Juli. Así es, y con eso más cierres también. Es cierto, porque estamos llegando al final del último programa del ciclo. Fue un gusto compartirlo y habrá seguramente más trabajo compartido en la pantalla de TV Ciudad, Juli. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Y hasta la próxima a ustedes. Ha sido un gusto compartir esta suerte de trimestre que nos estuvo haciendo en otro orden, 2 veces por semana, en alguna ocasión 3 veces también. Más allá del nombre de los ciclos, el contacto cotidiano seguirá a través de la pantalla de TV Ciudad. Así que hasta la próxima y sobre todo feliz 2022. Que pasen bien.